A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a Marcianos. Hace 30 años la Unión Soviética fue condenada a muerte en la Reserva Natural Bielorrusa de Belarskaya Pushcha, cerca de la frontera con Polonia. Considerado el último refugio del bisonte europeo, aquel escondite boscoso fue el lugar escogido, por los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, tres de las repúblicas que conformaban la URSS, para firmar a espaldas del presidente soviético, Mikhail Gorbachev, el Tratado de Bela-Yedid, que ratificaba su independencia y desmontaba formalmente la Unión fundada por Lenin en 1922. Aquel 8 de diciembre de 1991, 17 días antes que la bandera roja de la hoz y el martillo fuera arriada definitivamente del Kremlin, los presidentes de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia, Boris Yeltsin, Ucrania, Leonid Kravchuk, y Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, se reunieron en aquel bosque situado en los confines occidentales de la Unión Soviética, para firmar el certificado de defunción del primer Estado socialista de la historia. Con motivo de la efeméride, los antiguos dirigentes de las repúblicas exsoviéticas que protagonizaron aquel trascendental episodio han compartido sus opiniones con una cadena de televisión rusa. Y, según se desprende de sus comentarios, la desintegración de la URSS fue resultado de una acción predeterminada, pero también de una serie de circunstancias que lo hacían inevitable. Kravchuk, por su parte, dice que aquel cambio, cuando habíamos firmado el trabajo de Bela-Yedid, el presidente Boris Yeltsin llegó a Moscú. Recuerda al expresidente ucraniano que regresó a su vez sin contratiempos a Kiev. ¿Por qué absolutamente nadie se rebeló contra ese golpe si lo consideramos un golpe?, se pregunta. No ocurrió nada de eso y por lo tanto las personas estaban preparadas para ello. Había que romper el sistema. El acuerdo se firmó a espaldas de Gorbachev, que fue informado por Shushkevich un día después con una llamada telefónica y sin contar con la mayoría de la población de la URSS, pues en marzo esa misma población de aquel mismo año, el 76,4% de los soviéticos se había pronunciado en referéndum a favor de conservar la Unión Soviética. El acuerdo que dejaba a la URSS sin sus tres repúblicas eslavas fundadoras dio origen a posteriori a la Comunidad de Estados Independientes, a la que se unirían después, el 21 de diciembre, otras 8 repúblicas: Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Según la opinión de algunos investigadores, la elección de un lugar tan aislado para la firma en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera occidental de la URSS, limítrofe con Polonia, se debía al riesgo de que Gorbachev pudiera ordenar el arresto de Yeltsin y del resto de firmantes una vez trascendiera la noticia del acuerdo. El historiador y periodista Poch de Feliu, testigo de la desintegración de la URSS, conjetura en su libro La Gran Transición que la escena digna de Shakespeare que protagonizaron aquellos tres mandatarios
3 herederos deseosos de repartirse la herencia de la URSS, su anciana y enferma madre, requería del aislamiento y penumbra que les procuraba aquel retiro en el bosque. El paso dado por Yeltsin, Krasnov y Shushkevich sigue siendo motivo de controversia. ¿Estaba legitimada su decisión por la Constitución soviética? No. La Constitución dice lo siguiente: el destino del Estado multinacional no puede ser determinado por la voluntad de los líderes de 3 repúblicas. Y esto argumentaba el propio Gorbachov en su libro Reflexiones sobre el pasado y el futuro, editado en 1999. Los firmantes del Tratado de Belaye justificaron entonces el paso dado por la profunda crisis económica y política que vivía el país, las tensiones sociales, así como por el fracaso de las negociaciones para preparar un nuevo acuerdo de la Unión. Y finalmente, en 1991, el engranaje económico del país se resentía gravemente, en medio de huelgas y desabastecimiento en las tiendas, mientras Moscú se veía incapaz de lidiar con las fuertes tensiones territoriales. Los países bálticos habían logrado su independencia en septiembre. El expresidente de Kazajistán, Nazarbayev, destaca que los descalabros económicos y falta de una firme voluntad en la dirección del país fueron los factores clave de la desintegración, que se hizo efectiva el 25 de diciembre de 1991 con la dimisión de Gorbachov, que supuso también el final de su perestroika, el ambicioso intento de apertura del sistema económico y político de la URSS. Cuando comenzó el tránsito de la economía de planificación hacia la de mercado, 1990, desaparecieron los vínculos administrativos y de producción entre las repúblicas, explica Nazarbayev. Se nos pararon 130 empresas. 2 millones de personas quedaron desempleadas, recuerda el exmandatario. El golpe de Estado que el ala dura del Partido Comunista de la URSS, contrario a las reformas de la perestroika, había dado en agosto del 91 contra Gorbachov, aupó a Yeltsin como baluarte de los liberales frente a las tentaciones totalitarias y lo situó en una posición inmejorable para disputarle a Gorbachov el timón del Kremlin, que a fin de cuentas fue lo que certificó el Tratado de Belaye. Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos, con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos, buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza. Por eso las procesiones, las velas y las alabanzas. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. Y para seguir la mentira lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego ni sindicato que ofende su corazón. Palomita, qué cosas tiene la vida y zambita. De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres
con sus castigos eternos, y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo palomita. Qué cosas tiene la vida y zambita. Del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro, en vez de las letanías yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo, palomita. Qué cosas tiene la vida y zambita. Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión, y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz, palomita. Qué cosas tiene la vida y zambita. Retornamos a la tarde-noche de Marcianos. Un poco en esta antesala musical que era en la voz de Isabel Parra, hija de Violeta Parra, un tema de Violeta Parra. Muchas gracias a Leo Pereira en los controles por hacer descender la nave marciana una vez más en las ondas satelitales de La Imprescindible. Aquí, nomás, a 300 metros del punto cero de Montevideo, en la Plaza Libertad. Con este tema de la chilena Parra, le damos también la bienvenida a Nicolás Centurión. Muy buenas tardes. A Daniel Vanina. ¿Qué tal, buenas tardes. Ambos en el día de hoy tienen como eje temático, en el caso de Nicolás Centurión, tema Chile. Creo que lo va a ampliar un poco al tema de las derechas latinoamericanas, o a este fenómeno de estas derechas tan exultantes hoy por hoy a lo largo y ancho del mundo. Y luego Daniel Vanina continuará con ese espacio que tiene sobre el tema de la Revolución Rusa, tan ayornado por la introducción que yo le hacía al programa recientemente. Vamos a tener que dar vuelta el reloj de la historia para atrás, de vuelta. Tan ayornado o tan acongojado, digamos, por estas primeras palabras. Tenemos además tenemos un enojoso mensaje de uno de nuestros seguidores más fieles, el cual no puedo dejar de lado porque realmente estuvo en una situación con nuestra ausencia en el día de ayer que lo llevó a un grado de enojo, exactamente. Dice lo siguiente: traición, nos dejaron sin marcianos, socialdemócratas, mencheviques, eurocomunistas, abrazo. Inocencio. Con afecto. Finalmente la suaviza, pero de todo nos dijo, ¿no? Nos puso a la altura. Bueno, capaz que nos puso en su lugar, en nuestro lugar. Todo sea por el fútbol. Bueno, empezaría Nico, ¿no? Con el desarrollo de su eje temático. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes, Carlos, Daniel, Leo. La idea en esta sección, columna, pensamiento en conjunto, vamos a hablar un poco de Chile, no hablar tanto de la coyuntura, sino la intención de esto siempre es decir, bueno, en este avance de la ultraderecha, ¿qué hizo la izquierda? Más bien, ¿qué no hizo? O ambas cosas. Y por qué se llegó a este punto, ¿no? Por eso siempre capaz la coyuntura llegamos al final, pero vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile, que ahora el 19 de diciembre es la segunda vuelta. La primera vuelta la ganó José Antonio Kast, que es un candidato de la ultraderecha con todas las letras, fascista, misógino, homofóbico, xenófobo, todo lo que quiera, todos los calificativos que quieran ponerle. Y a su vez es un tipo que defiende el proceso de Pinochet y que ganó la primera vuelta. Su contrincante es Gabriel Boric, que viene del sur de Chile, que tampoco le ganó por mucho, pero es un candidato bastante moderado, que le ganó las elecciones internas a Daniel Jadwe,
que era como el candidato que venía también más de izquierda de esta cuestión de Chile digno. Y bueno, lo que se preguntará a la gente también, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? Que veníamos hasta hace 1 año, 2 años con las revueltas, con miles, incluso se llegó en la Plaza de la Dignidad a hacer una concentración, una marcha de 1 millón de personas. Una pregunta, Sí. Nicolás, Bori y Jaude, ¿ambos se identifican con las protestas, las marchas, o uno Sí. de ellos nomás? No, ambos se identifican con las marchas. Igual hubo ahí Boric justamente tuvo una cuestión de firmar el acuerdo de la constituyente, la previa, con todo el sistema político, que él lo firmó en una madrugada de una noche que hubo muchísimas protestas. Entonces a él se lo calificó como traidor. O sea, en las calles perdió un poco de apoyo, Ajá. que también es una de las explicaciones de por qué llegamos acá. Pero así está más o menos el panorama. Tenemos un candidato de ultraderecha, confeso, pinochetista, que por ejemplo dijo en una entrevista que si Pinochet estuviera vivo votaría por él. Solo que a Pinochet no le gusta el voto, pero bueno. Y tenemos a un candidato bastante moderado, ¿no? Que está con una cuestión que apunta al tema del veganismo, del medio ambiente, que no digo cosas que estén mal, como habíamos dicho la otra vez, pero sí cosas que mientras por el otro lado la derecha te está hablando de que no vengan los inmigrantes, que se le está robando al pueblo trabajador de Chile, que ellos vienen a robarnos el trabajo, que van a romper las instituciones, que miran las calles lo que hicieron, que no puede ser, que tenemos que tener un pacto institucional, como hablando de cosas más fuertes e incluso más estructurales. Por el otro lado el discurso de Boric. Parece ingenuo, ¿no? Hablar de veganismo frente a lo que el otro dice. Exactamente. Ujú. ¿No? Obviamente lo de Kast es un peligro para Chile y para Latinoamérica, porque aparte enseguida que ganó Kast la primera vuelta, en esa noche ya salieron todos los apoyos, desde la izquierda, digamos, más radical hasta lo que puede ser Michelle Bachelet, su fundación, etcétera, etcétera. Incluso el expresidente Lagos, su vicepresidenta, salieron a apoyar a Boric, y obviamente La coalición, la vieja coalición. Exacto, exacto. Entonces ahí se dividieron las aguas y parece que Boric ahora va tomando la delantera. Aunque incluso desde tiendas de Kast dijeron que todavía no empezaron la campaña. Y que es verdad que Boric lo se va aventajando. Pero dijeron, bueno, cuando empecemos nosotros, vemos. Aparentemente lo que dicen los analistas políticos, yo no tengo la realidad íntima de Chile, en sus cosas más íntimas, pero que lo que ha hecho Kast no fue bueno. Radicalizó el discurso, se fue a reunir a Estados Unidos, se pegó mucho al gobierno ¿De Trump? No, de Biden. de chileno actual, Ah, sí. cosa que está muy desprestigiado. Una cosa rara, porque un gobierno de derecha que es más despreciado que la ultraderecha en Chile, en este momento. Ujú. Por lo menos. ¿De qué Cash viene de trayectoria política, digo? Sí, ¿Ha sido parlamentario? sí, fue ¿está al frente de parlamentario. un partido? Fue concejal en el 96 Ujú. por la UDI, que es el partido de ultraderecha, digamos, es el pinochetismo institucional, digamos, ¿no? Su abuelo fue nazi, fue un militar nazi, que Soldado del ejército nazi. soldado del ejército nazi, que escapado en el 45, antes que lo agarren, se vino para Chile. Su hermano fue un Chicago Boy, que estudió en Chicago justamente, discípulo de Milton Friedman, y fue ministro de Pinochet, exacto, ¿no? ministro de Trabajo de Pinochet, que a su vez reemplazó al hermano de Piñera. Por si queda casualidad, Sí, casualidad claro. nomás. Boric, si no me equivoco, tiene que ser croata, de origen croata. Sí, Y entonces es Boric, Boric. aunque es se croata. escribe con una C, pero una C especial con una cosita abajo. Con- Ahí, sí. con- No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama En tampoco. portugués se dice con... significa Sí. hijo de Bo, Exacto. Boric, hijo de Sí, Bo. y croata, sí, tiene toda esa... Una historia ahí. Claro. La familia viene por ese Si lado. es pero Boric, es croata. Es croata, es verdad. Y... A los descendientes de croata. Ah, somos Le así. puede- Somos verdad. así. Menos mal que Nunca se asumió. cruza Mi el Menos mal apellido que asumió. original no era Vanina, era Banic. Banich. Claro. Mirá. Ese sí que era croata. El Vanina hace 350 años, dos hermanos Banic
se pelearon entre ellos, cortaron la barca a la mitad y uno se puso Vanina. Y te tocó. Mi tía me decía, para que vea que los Vaninas son locos desde hace muchísimos años. Le iba a pedir que contara la anécdota, no te quería interrumpir, No, pero, pero por favor. es muy cómica la Sí, anécdota claro. de Vanina en ese ¿Se sentido. hundió esa Adelante, mitad o no? Nicolás. Los antepasados. Bueno, como le decía, Kast viene del 96 siendo concejal. Después fue diputado, por lo que dicen, fue muy mal diputado, con muy poca asistencia, casi nulos proyectos presentados, simplemente llega al poder. Y es una familia que también tiene, son no solo el abuelo que venía de la Alemania nazi y su hermano, sino también viene todo de un sector, de una familia política, ¿no? que está en eso. Pero esto que decían ahora de la derecha es como que sí y no, ¿no? Como que sí se asentó un poco, o sea, obviamente tiene vínculos con Piñera, porque el partido de Piñera y todo lo apoyan, pero a su vez el discurso de Kast es que es que Piñera es muy blandito. O sea, como en esta, ahí tenemos un punto en común con todos, digamos, los de ultraderecha que podemos ver de Italia, Hungría, Brasil, el etcétera. argentino. El argentino. O sea, a la derecha de ellos, nada, el abismo. Y después el resto es todo izquierda. O sea, para lo que nosotros puede ser alguien muy conservador, ultraconservador o un facho, para ellos es un blandito. Porque ellos son realmente los que dicen las cosas, los que tienen una honestidad brutal. Y después el resto tranza. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de escucharlo en algún discurso o algo a Kast, porque estableciendo estas diferencias, ¿no? entre políticos de derecha duros y blandos. Yo el otro día conversando con Vanina le decía, el problema con Macri es que más allá de que sea la derecha más dura y todo lo demás, a nivel político qué poca cosa es, qué poca cosa es, digamos, en el discurso, en todo lo demás. Vos decís, este tipo solamente puede ganar una presidencia con montaña de guita atrás, total, y por supuesto que la tiene. Ahora, en el caso de Piñera, marca la diferencia. No, totalmente. Lo escuchás a Piñera hablando y que tenés que tener cuidado porque te puede convencer. Sí, te puede convencer, es un político inteligente. Claro, como si se Bueno, Kast tiene un discurso agradable, fluido y no muy ultra en este momento. Sí. Lo que pasa es que tiene sus adláteres son impresentables. Claro. Le pasa un poco a Cabildo eso. Sí, totalmente. Porque el discurso de Manini es un discurso más coherente, más tranquilo, Sí. pero se abraza con jóvenes que son de la JUP. Entonces, Se ha acostumbrado, Manín. Bueno, viene de familia de políticos, ¿no? Pese a ser militar, viene de familia político. Pero se ve que se ha desembarazado del lenguaje militar, que es un lenguaje muy típico. Por lo general, el militar hablando es más bien bruto. No digo aquella generación de los Seregni. A Seregni le saltaba de rato el militar, pero en líneas generales tenía un lenguaje bastante civilista. Sí. No, es tal cual como dice Vanina. A ver, no es una cosa que vos digas, que luz, ¿no? Que tipo. Pero no es una cosa de Macri. Yo creo que Macri, si no es el peor, es uno de los peores, que no puede ni hablar ni siquiera. Pero sí, justamente tiene un discurso muy moderado. Vos lo escuchás hablar, un tipo está tranquilo. No es una cosa como Milei estridente o Bolsonaro que 2x3 te dice alguna cosa terrible. No. Él está, como te dice así, como te estoy hablando yo, te dice, no, sí, Pinochet votaría por mí. Te lo dice tranquilo. Es una aberración también. Sí. Pero sí tiene un discurso muy moderado, muy que va a los programas de televisión, a los programas de radio, y sí, habla, y bueno, y como que vos lo vas viendo y empieza... yo creo que apuesta a la humanización también, ¿no? Esta cuestión de decir, no es un tipo que anda así, peinado para el costado, bigotito, diciendo que hay que matar a todos los negros. Sí, obviamente empieza con todo el discurso, no, él pondría una valla o una cerca, una fosa de 3 metros, digo, en el norte de Chile, para que no vengan ni los peruanos, ni los haitianos, ni los dominicanos, etcétera, etcétera. Los bolivianos, todo. Entonces,
Va por ese lado, ¿no? Y lo mismo que Cabildo Abierto también. Manín Ríos al principio era muy como de arengar a la tropa en sus primeros discursos y después empezó a hablar un poco más, más llano. Pero bueno, esto que hablamos de qué hizo la izquierda y qué no hizo, a mí me llamó la atención un dato de que, por ejemplo, en el gobierno, la otra vez se lo comentaba a Nina, en el gobierno que más enjuició a militares o personas civiles, porque también hubo muchos civiles involucrados, con respecto a la última dictadura de Chile, que cometieron delitos de lesa humanidad, fue en el gobierno de Piñera. No fue en el gobierno de Bachelet, no fue ningún otro gobierno socialdemócrata. Entonces, eso hace tambalear a la izquierda, ¿no? Como acá, por ejemplo, con la cárcel de Domingo Arena, ponle que era una cárcel VIP, y incluso está pasando ahora un poco que está como supuestamente también hay una cuestión de separación de poderes, de que el Ejecutivo no podría entrometerse al Poder Judicial, pero también sabemos que están los derechos y están los hechos. Entonces, en este gobierno se está también, vale decirlo, enjuiciando a un montón, por más que ahora mañana vamos a ir a marchar también para que no salga este proyecto de ley para darle prisión domiciliaria a los represores. Los blancos lo frenaron ya. Ahí va, vino conversaciones ahí. Hoy leí El País, que no lo compro pero lo leo, en los bares. Y Gandini creo que fue el que planteó que tenía muchas dudas y que no era el momento, y que a partir después del plebiscito van a empezar a convocar gente para discutir, y que va para el año que viene. Cosa que salió Domenech a decir que no estaba de acuerdo, pero que bueno, que Domenech planteó que este proyecto se lo merece esta coalición. Se lo merece esta coalición, llevarlo adelante ahora. Sí, están pero ya lo frenaron. Acá, no están dispuestos a pagar, los blancos no están dispuestos a pagar el costo político de llevar adelante una cosa semejante. Yo te iba a hablar de un detalle acá, sí. Con respecto a esto que señalabas, y es un detalle fundamental. El hecho de que en Chile los procesamientos a gente que ha cometido delitos de lesa humanidad hasta se tramitaban en plena dictadura. Yo llegué a un congreso en el año 86 a Chile, a un congreso del sindicato metalúrgico, y hablé con parte de los familiares. Yo llegué en junio y en abril habían matado, degollados a aquellos 3 profesores de la enseñanza. O sea, que por un lado era increíble, pero además a nivel sindical yo me iba con delegaciones a visitar patronales de fábrica, con el tema, representando a los sindicatos con los sindicatos. O sea, la vida sindical continuaba, mientras acá recién con la... Y acá y allá la justicia, frente a la petición de familiares de un desaparecido, de un reprimido, de lo que fuere, iban a la justicia, gestionaban y la justicia actuaba. Cosa que la justicia acá nunca hizo de motu propia. Acá la justicia, hasta que... Acá se empezaron a mover los expedientes por el lado de las víctimas a partir del 2011, cuando caen 3 de los 4 artículos de la ley de impunidad. A partir de allí es que tenemos más de 210 expedientes que están teniendo andamiento, y a partir, por supuesto, de la aparición de Guiance, de la jueza Mora, que bien trató el sistema de sacarlas de lado, ¿no? Eso es una diferencia notoria, y es cierto, hay muchos más procesados en Chile, en Argentina inclusive, que en el Uruguay, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, no solo eso, sino que el ejecutivo de Piñera denunció. O sea, fue el ejecutivo denunciante en causa de delito de lesa humanidad. Que eso generó, fue una de las puntas también para que aparecieran personajes como Kast. Porque, por ejemplo, Piñera en la campaña electoral se reunió con exmilitares, como que coqueteó un poco, que mirá, che, acá no va a pasar nada, está todo bien, dale, perfecto. Llegó y empezó a denunciar. Y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y eso generó, con el discurso de Kast, que le sirvió de decir, ¿vieron?
este es un zurdo, más o menos, prácticamente le faltó decir eso. Es un socialista, ¿no? Y traicionó este pacto, entonces vénganse conmigo. Entonces él es lo que genera. Y a su vez genera una polarización, ¿no? En la cuestión de la gente de izquierda mira y dice, pará, pero ¿cómo puede ser que Piñera sea el que más denuncie que alguien de izquierda? Se siente traicionado. Y a su vez los de ultraderecha ven como la derecha los denuncia. Entonces también se siente traicionado y ahí se polariza. Que eso puede explicar por un lado las revueltas, que no solo por eso, porque como dice la consigna, no son 30 pesos, son 30 años. Y a su vez cómo surgen estos personajes. Navegan sobre toda la realidad social tratando de generar base social. No son estúpidos en ese Y sentido. donde me parece que sigue invicta la impunidad es en Brasil, ¿no? Totalmente. Por goleada. Hay sigue invicta. una entrevista que se le hizo a Jair Krisky el otro día acá en la radio, que se las quiero mandar después para que vean. Sí, dice que dice que realmente es el lugar, pese a que establece Jair Krisky Pero que no es es el culpa lugar, de Bolsonaro, que es culpa de Lula. y anteriores gobiernos, y más atrás porque, también, porque pero nunca... Bolsonaro por supuesto que no lo va a tocar. Y No. él dice además, se dice que es Chile o que es Paraguay, pero es Brasil el inicio del Plan Cóndor. El inicio del Plan Cóndor es Brasil. Sí. Estamos un poquito pasados de hora, no sé si querés redondear algo y nos vamos No, a la porque seguimos pausa. media hora más contigo, ¿no? Bueno, como quieran. Perfecto. Yo tengo algunas cosas. Nos vamos entonces, Leo, a una pausa. Regresamos a la tarde-noche de Marcianos. Sí, acabamos de recibir una llamada. Profesor uruguayo no me especificó la materia, pero sí muy interesado, nos felicitó por el programa, nos habló del tratamiento muy serio que le damos a los temas. No quiso salir al aire, se lo ofrecimos, era para eso, pero un poco tanto una pregunta que es muy para Daniel Vanina dentro del desarrollo del proceso de la Revolución Rusa que él está haciendo. Él se define como socialista, él dice cómo se podría desarrollar en un país un socialismo nacional a lo Stalin, así tal cual me lo dijo, como que él ve en Stalin la posibilidad de un liderazgo real como para asentar un socialismo nacional, ¿no? Bueno. Está difícil, pero yo sé que usted puede manejar la nave dentro de esas coordenadas. Nicolás, bien. Adelante. Buena pregunta. Bueno. Sí. Menos mal que viene en un rato la parte de Vanina. No, ya que estoy un minutito más, doy las vías de comunicación. Bueno. 29030302 y si quieren llamar vía WhatsApp es 098 190 384. No, adelante, Nicolás. Por favor, buenísimo que llamen y que se animen porque está de más que tiren preguntas y todo. Sí. No, para ver también cómo se llegó hoy a este Chile, yo estaba viendo algunas cosas. Estaban los grupos desde el 30 que se llamaban nazistas, que se ve que para despistar a algunos lo hacían con C, pero eran nazis. O sea, no lo escribían con Z, pero lo escribían con C. Capaz alguno no se había dado cuenta. Y Chile, bueno, viene de toda una trayectoria, una lucha obrera muy grande, muy importante, y sabemos lo que pasó en la década del 50-60 y sabemos lo que pasó en el desenlace de Salvador Allende con el golpe de estado de Pinochet, que era en ese momento, y ustedes lo tienen bien claro, el socialismo por la vía constitucional, por el voto, distinto a la vía armada cubana, ¿no? Que en ese momento cuando el Che le dedica a Salvador Allende su libro La guerra de las guerrillas, Guerra de Guerrillas, le dice... Nicolás, sí. Perdona, tú dijiste, y sabemos de lo del 70 con Salvador Allende y también sabemos lo del 50-60. Y yo lo del 50-60 te pediría que lo desarrolles. Sí. Digo, un montón de luchas obreras, uh-huh. Y a su vez una desigualdad terrible
¿no? Que obviamente también la Revolución Cubana marca muchísimo en el 59, hace un parteaguas en la historia de América Latina, pero también había como una cuestión acá de un paraíso, como se decía en Uruguay, ¿no? La Suiza de América, todo un montón de cosas, pero un país sumamente desigual que generó también desde las bases la concreción de la unidad popular como con la victoria de En el Allende. 38 hay un gobierno de la Unidad Popular, me parece, ¿no? En el 38. Sí, es increíble. Sí, es un Allende antecedente. creo que fue 3 veces Sí. que perdió, o 2 veces que perdió. Es, y tercera ganó. es increíble, me parece, leía en esto que les estaba relatando entre tanda, el Partido Comunista Chileno llegó a estar ilegalizado 14 años. La primera vez fue 4 años entre el 27 y un gobierno de un tal Ibáñez. Después parece que ese tal Ibáñez vuelve. Ahí fueron 4 años. Y después la segunda está entre el 58 y el 68. 14 años de proscripción. O sea que evidentemente una derecha con un poder hasta de... Porque yo no sé ni siquiera si durante la dictadura de Terra el Partido Comunista en el Uruguay fue ilegalizado. No sé, capaz que sí, pero No sé. pero capaz que no tampoco. Mi padre decía que la dictadura de Terra había sido más suave que el Pachecato. Qué comparación, qué comparación. Porque él era obrero de la estiva del puerto. Ajá. Y a los 2 o 3 días de la dictadura, de instaurarse la dictadura con los bomberos, se hicieron una huelga general, y había represión en las calles, pero nunca entraron al sindicato. Bueno, los milicos estaban en los cuarteles. Fueron ellos cuando eran reprimidos en las manifestaciones, salían con unos cabos del puerto que hacían que cayeran los caballos, y con unas tijeras especiales que tenían para cortar las mangueras de los bomberos, porque no había la tecnología de ahora. Seguro, claro, reprimía claro. la manguera. Sí. Y bueno, No, después también estaba esto que le decía, el pacto que se hizo para que no ganara Allende. Yo no sé si incluso era la segunda vez por ahí que hace los cristianos, ¿no? Los socialcristianos se alían con la derecha para que no gane Allende. Ujú. Y después está lo que sabemos en el 71. Pero venimos de una dictadura después del 73 al 90, incluso después Pinochet declarado senador vitalicio. Y siempre pasa, ¿no?, que en esta cuestión que está buenísimo, tratar de poder ver, como siempre me dicen Carlos y Daniel, la otra parte, ¿no? Porque siempre nos quedamos como, bueno, ganó el plebiscito para cortar la dictadura, que incluso Piñera en ese momento es uno de los pocos de la derecha que se opone a la dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, no por esto quiero quedar como defensor de Piñera con lo que he dicho, pero sí es un dato para ver un poco la complejidad, porque a veces hacemos la típica: Piñera es de derecha, hace esto, hace lo otro, pero es un poco más compleja la cosa. No como Kast y toda su familia, que apoyaron a la dictadura, y que incluso en la UDI, que es el partido que estaban ellos, en su, digamos, en su carta magna, no sé, en sus estatutos o lo que fuere, tenían un apoyo explícito a la dictadura pinochetista, que recién lo sacaron en el 2016, por ejemplo. O sea, es un partido pinochetista, confeso. Tenemos también una sociedad que le dice tata a Pinochet, ¿no? Que acá nos hace falta mucho con respecto al tema de los derechos humanos, al tema de la memoria. Por algo mañana seguimos marchando por eso, y falta muchísimo. Pero a Bordaberry, el padre, no se le tiene ninguna estima, el hijo tampoco. Pero no se le tiene ninguna cuestión, no hay ningún apodo cariñoso. Hay un montón de gente que salió a llorarlo, se le hizo unas honras fúnebres terribles, colas y colas de gente. Incluso su nieto, Augusto Pinochet, es militar y rompió el protocolo, agarró el micrófono y se puso a decir que gracias a él frenó el marxismo-leninismo y que salvó la patria, etcétera, etcétera. Y hay una anécdota que está en parte es cierto. en parte cierta. Y que Kast pone lo mismo. Kast Frenó el marxismo. sí, el 11 de septiembre, hasta hace no muy poco, hace un par de años creo, tuiteó y puso
que el 11 de septiembre, el día del golpe de Estado. También un saludo a las Fuerzas Armadas que frenaron al marxismo-leninismo y salvaron a esta patria, no sé qué, no sé cuánto, y recibió miles de me gusta, por supuesto. Pero, además de presos, torturados y desaparecidos, el Partido Comunista registra 500 muertos, 500 militantes muertos. sí, no es una cifra menor, ¿no? Tengamos en cuenta que acá hay 200 desaparecidos. Pese a que país, claro, Chile es como 4 veces más grande que nosotros. Sí, igual, pero igual. No sé si acá tuvimos, creo que con relación a la población, creo uno de los países con más presos políticos. Sí, totalmente. Pero hay una anécdota que está buena, que es el nieto de Ariel Prat, que hizo la cola en el funeral de Pinochet. Dicen que esperó como 4 o 6 horas, calladito la boca. Fue y le escupió el féretro. Y ahí se armó. Pero el loco, ahí, aguantando en memoria de su abuelo, fumándose aparte. Imagínense alrededor, yo me imagino, pobre tipo, todos llorando, emocionados, y el tipo manteniendo la compostura tantas horas. Pero bueno, ese digamos, bueno, Chile vieron que siempre decían que era un paraíso, un oasis, decía Piñera hasta hace nada. Unos datos macroeconómicos, siempre Chile primero, segundo, Uruguay también apareciendo por ahí, que Chile esto, que Chile aquello, lo otro. Todos los liberales diciendo es el modelo de Chile. No nos olvidemos, acá Talvi decía Chile 850.000 veces en campaña, aunque después se desdijo, pero queda el archivo. Hubo un ministro de Economía capaz que usted se acuerda, Daniel, un ministro de Economía de Pinochet, que salió a los 4 vientos por toda América Latina a plantear las modificaciones en democracias. Acá fue recibido con bombos y platillos. Bushi creo que se llamaba. No me acuerdo. Se hizo muy famoso por la aplicación de las políticas que se habían aplicado en Chile. Claro. Se podía decir que había tenido una dictadura dura, pero que en lo económico la dictadura esa había desarrollado al país. Bueno, que justamente es que los liberales y los libertarios ahora que andan por la vuelta, cuando le dicen el ejemplo de Chile, porque Milton Friedman vino a juntarse con Pinochet, hay fotos, y Friedman dice, no, yo solo hablé, le dije algunas cosas, pero yo no participé del gobierno y no le dije ni una palabra, ni recibí ni un peso. Bueno, pero la plana mayor de Pinochet habían estudiado con Milton Friedman directamente, y a su vez él fue a pasear, y bueno, tan libertario sos, no te sentás al lado de un dictador. Digamos, la estrategia de ellos es decir, sí hubo una dictadura, qué horrible el tema de los derechos humanos, cómo se violaron, pero económicamente eso fue un éxito. Como si una cosa no hubiera sido posible con la otra, ¿no? Porque vos no puedes hacer esa cantidad de ajustes y esa cantidad de reformas sin una dictadura, sin romper a los sindicatos, sin matar gente, sin llegar a ese ajuste brutal. Entonces, bueno, de todo eso, de ese hermoso paraíso chileno, en realidad lo que escondía detrás una desigualdad terrible, porque es como los promedios que hablamos acá de edades y cuestiones. Claro, si traemos a un gurí de 10 años, la edad va a decir que acá tenemos todos 40 capaz, y no, unos tienen menos edad, otros más edad, lo que sea. Entonces eso empezó a explotar en algún momento, sobre todo en el norte y en el sur de Chile. Hay una desigualdad terrible, hay una pobreza terrible, hay un montón de cantegriles, miles y miles de personas que incluso se estaba hablando de que el ascensor social en Chile ya se había roto, ¿no? Como pasa ahora en Estados Unidos también, que hay estudios que avalan eso, de que bueno, todos los que llegan ahí, incluso políticos, ¿no? Políticos de base, no llegan a, digamos, la gran política en Chile, ¿no? Siempre son estas familias acomodadas, esta élite política que se despegaron obviamente de la realidad chilena hasta que un día explotaron. Y fueron los estudiantes los que empezaron, digamos, los que prendieron la mecha a saltarse los barriletes esos, los molinetes del metro que le hacían pagar, y la gente dijo, no, yo no voy a pagar, porque de repente pasaron de pagar, no sé, 6 pesos a 30 pesos, que es un montón para el bolsillo de cualquier obrero. Los niveles de las privatizaciones son insostenibles, ¿no? Está todo privatizado, ¿no?
Sí. A nivel de la enseñanza, sobre todo, por eso eso fue un caldo de cultivo, porque no podés entrar a ninguna universidad si no pagás matrícula y si no... y la enseñanza secundaria creo que es lo mismo, no sé si la primaria será lo mismo. Si sos capa media te tenés que pedir préstamos, que pagás después que te recibís. Por tanto los 5 años primeros te dedicás a pagar toda la deuda. Y si no, el gobierno te da voucher que te financia el gobierno la educación privada. Que acá un gobierno lo quiso hacer, ¿no? Otra de las cosas que acá no lo descartes. Sí. Otra de las cosas que pasó terriblemente fue el tema de la AFAP. Exacto. Fue una de las primeras manifestaciones que se soltaron adentro de la ya caída la dictadura, creo, caída para dentro del Parlamento, a la chilena, ¿no? Caída la dictadura para dentro del Parlamento. Ahora el gobierno de Piñera está dando reiterados préstamos con la plata de la AFAP a los chilenos, y dice que eso están mejor las clases menos pudientes en Chile en este tema de pandemia, porque hay un 30% de los ahorros de los chilenos que está de vuelta en manos de los chilenos. Ahora quisieron hacer un cuarto préstamo de 10% y la Cámara se negó, y eso también algunos lo integran como una posibilidad de la explicación de ese voto medio sorprendente. Claro. Y hay otra cosa, un artículo de Richard Seymour, no sé quién es el tal Seymour, está en la brecha de esta semana, no de la otra semana. Entonces dice una cosa interesante. Él hace un recuento, es muy largo, hace un recuento de toda la inestabilidad que hay en toda América Latina, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, en donde plantea que permanentemente se suceden gobiernos de distinto pelo y de distintas socialdemócratas y de derecha y cosas, pero todos fracasan. Entonces, todos no solucionan los problemas como no lo pueden solucionar. Entonces, ¿qué plantea? El problema, dice así, el problema es que si bien tal estado perpetuo de crisis política puede repercutir en beneficios puntuales para la izquierda, es mucho más probable que a la larga su tendencia a producir la desmoralización y la desesperanza beneficie a las fuerzas autoritarias y desacredite a quienes defienden los logros democráticos, a quienes se acusará de ser parte del sistema. Después de todo, no hay nada intrínsecamente progresista en la rabia antipolítica, la mentalidad de asedio y la conspiranoia que puede provocar. O sea, que esa inestabilidad le da pasto a la derecha, que aparte se presenta como contestataria y como fuera del sistema, sobre todo la ultraderecha. Hay un término en inglés la alt-right. No, la derecha mainstream, la que participa de los gobiernos. Ellos no quieren ser la ultraderecha, canta la justa, dice la verdad. A los homosexuales le llamamos por el nombre, no inventamos cosas. Impera el cinismo, y estoy en contra de todo. No hay fake news, todas son fake news. El que quiere que haya algo cierto es un hipócrita o un estúpido. Esa mentalidad de Bocati, esa mentalidad es proclive a la derecha. Lo cual no me da argumentos, porque en Chile han pasado cosas tan recientes en donde ha ganado la izquierda, que ¿cómo cambió? Porque la gente que se eligió para ¿cómo es? La constitucional, ganó la izquierda 80-20 aparte. Claro, muy y fue hace un año o menos, y ahora hay mucha gente que no fue a votar. Yo creo que es un fenómeno de época que en parte usted lo dice allí, Daniel, y es siempre tema que introduce Nicolás y que lo hemos estado tratando acá. Es el reduccionismo del espectro ideológico con el que antes todos los que analizaban cada una de las sociedades o analizaban el mundo se movían. Aquello de que por un lado estaba una izquierda y por el otro lado recorriendo todo ese espectro, desde la izquierda más ultra, digamos, hasta llegar a la derecha más radical, había todo un espectro de modalidades donde entraba
una burguesía liberal progresista, donde entraba una pequeña burguesía que se movía muy en función de determinados intereses filosóficos, pero también económicos. Entonces, pero hoy por hoy me parece que hay como dos bloques, uno más hacia el progresismo y la izquierda y otro más a un liberalismo difuso que es capaz de llegar al medio y de irse a la derecha, que se corren entre ambos y convierten a la ciudadanía electora más en barras bravas de partidos de fútbol, digo, ya yéndome a un reduccionismo total, ¿no? Sí. A un reduccionismo muy total. Pero digo, hay algo de eso. Hay algo de eso, de un seguimiento a un bloque o un seguimiento a otro bloque con poca masa crítica, sí, digamos, de parte de la gente en sus movimientos. Yo me niego totalmente al reduccionismo ese que inclusive teniendo 16 años y ya viendo la formación del Frente Amplio y la posibilidad con aquel 20% de que el pueblo pasaba a tener una opción frente al conservadurismo blanco y colorado, después de las elecciones yo veía que muchos veteranos de izquierda decían: en este país, hasta que no se mueran todos los viejos, conservadores y demás, no vamos a tener ninguna posibilidad de nada. Esto es un reduccionismo con respecto a la visión de la sociedad como tal. Sí. Lo que pasa es que después hay otro tipo de reduccionismo que a veces impera dentro de la propia izquierda en sus programas de cambio, y por eso la misma es abatida por la derecha. Nosotros discutimos en algún momento en el Uruguay qué hacíamos en nuestras campañas de propaganda para que la gente adhiriese a nuestros planteos. ¿Rebajábamos nuestros planteos para que la gente pudiera llegar fácilmente a lo mismo? ¿O los elevábamos y hacíamos que la conciencia política e ideológica de la gente llegara a los mismos? Eso Arismendi lo definía amplitud y profundidad, un par dialéctico. Y yo creo que en algún momento de nuestro camino hacia los cambios confundimos los tantos. Yo 3 apuntes nomás para cerrar, para ver cómo esto, lo que dice Vanina y lo que cita de Ricardo, se llamaba Richard, no me acuerdo, para mí es el punto central, el núcleo duro, digamos, Richard Seymour, de esto, eso, de mostrarse contestataria a algo que no lo es, y de agarrar, porque ahí lo que está diciendo justamente es el hastío que hay con el sistema capitalista, que nadie habla de eso. Obviamente la derecha no lo va a decir, pero poca izquierda habla de eso, casi nula. Es eso, decir, bueno, vinimos de la dictadura, las peleamos todas, y ustedes saben de eso, ¿no? Y peleamos contra gobiernos neoliberales, y vinieron gobiernos progresistas, y como que no cambió mucho la cosa. Si pasamos raya, entonces hay un hastío, hasta incluso para el más despolitizado, diciendo, bueno, esto de que sea el gobierno que sea, yo tengo que salir a laburar. Y han pasado, yo lo cambiaría un poco, han pasado todos los gobiernos y siguen en la misma. Y en parte se puede entender eso. Pero para ver, Kast en el 2017 saca 8%. Ahora estamos viendo en la constituyente que ganó la izquierda en un 80-20. Ahora el tipo en el 2021 casi saca un 30% y puede ser presidente. Hay un péndulo ahí muy grande. Después, lo que decíamos de que los políticos estaban como alejados muy de la realidad, que pasa en muchos lados. Un diputado gana 38 veces un sueldo mínimo en Chile, ¿no? O sea, 38 veces más que cualquier obrero común. Y lo último, el tipo está metiendo un eslogan muy de orden, ¿no? Hay que poner orden contra el terrorismo mapuche y todo es terrorismo también, ¿no? Ya que porque dice que hay que ocupar la Araucanía en el norte de Chile, pero si se precisa en otro lado también. Y está usando un eslogan, a ver si le suena: se terminó la fiesta. Está bueno. Y creo que los mapuches la tienen mal, ¿no? Con los pueblos mapuches, con este hombre. Sí, de punta. De punta. Así que el 19 de diciembre vemos si se termina la fiesta. ¿Arranca para ellos o qué pasa?
Bien, nos vamos, Leo, a una pausa y retornamos. Retornamos a la tarde-noche en la imprescindible de Marcianos. Daniel Vanina va a continuar con su Revolución Rusa. Vamos a hacer, mediante él, que tiene más conocimiento en la materia, intentar una respuesta al profesor que tan amablemente nos llamaba. Yo le pediría, Vanina, también que retome un poco la intencionalidad que tenemos en Marcianos cuando hablamos de ideologías, esa cuestión que hemos hecho desde el principio. Ya estamos en el 4º mes de Marcianos, de un poco tratar de evitar meternos en la refriega política a veces, que se torna una cosa chabacana, camisetera, eso que queremos nosotros, que es volver a la reconstrucción de determinados aspectos ideológicos que nosotros, que nos sentimos, nos pronunciamos, nos enunciamos y tratamos de seguir aprendiendo desde el marxismo, la interpretación de la realidad con el objetivo que tenemos de cambiarla, porque la vemos mal, sin lugar a dudas. Somos anticapitalistas, somos antioligárquicos, y somos pro una civilización humana que se reconstruya a sí misma, pero que llegue a esa sociedad de cooperativistas intelectuales, tratando de generar lo mejor de sí mismos en lo material y dándole a la sociedad y recibiendo de la sociedad a la misma vez los bienes sin los cuales la vida humana se torna muy miserable. Y bueno, la Revolución Rusa fue el hecho más importante que ocurrió en el siglo XX, y la caída de la Unión Soviética fue el hecho más importante que pasó en el siglo XX. Uno arrancó el siglo y otro lo liquidó. También es cierto que después de la caída de la Unión Soviética, ningún izquierda, un ser humano de izquierda en el mundo siguió pensando lo mismo y no estuvo teñido por esa situación. Y también es cierto que la interpretación que nosotros le damos a los acontecimientos está en función de lo que estamos pensando hoy acerca de la realidad de hoy y cómo vemos la situación actual. Entonces, cosas muy dialécticas, muy de ida y vuelta. Eso mismo hace que hablar de la Unión Soviética y su caída sea trascendente y sea importante. En mi caso particular me cambió el pensamiento, me cambió la vida, me cambió el pensamiento político, lo reconozco. Y en esa búsqueda fui cambiando permanentemente. Ahora, ¿qué pasa? Para llegar a una cuestión coherente del final de la Unión Soviética, me parece que hay que empezar con la Revolución Rusa y cómo se gestó la Revolución Rusa. Nosotros hace 14 días decíamos cosas que ahora voy a repasar porque me parece que están muy, muy, muy viejas. La situación económica y social en la segunda mitad del siglo XIX en Europa había cambiado. El proletariado vivía mejor, había nuevas leyes, la burguesía había aprendido que con la plusvalía relativa le rendía más y mejor que la plusvalía absoluta, que se limitaban las horas de trabajo, mejoraba la situación económica, pero sobre todo social del obrero, etcétera, etcétera. Y el péndulo de la revolución se fue hacia la Unión Soviética, se fue hacia Rusia, se fue hacia el este. Y ahí estaban dadas las condiciones. Yo voy a leer 2 frases de Marx que me parecen que sirven para situarnos en lo que después va a ser la contradicción, que es así. Desde el Capital, Marx nos decía:
la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha añicos. Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Esa frase del Capital es impresionante, pero Marx aquí ya se está imaginando el fin del capitalismo desarrollado y no en pañales. Y la otra cosa es una advertencia que nos hacía Marx, que después fue desatendida. Yo creo que fue desatendida por el propio Marx, porque hay un Marx que hace filosofía y que hace materialismo histórico, y hay otro que hace política concreta. Es el mismo Marx, pero yo le encuentro alguna agachada a ese Marx que hace política. Pero bueno, eso lo vemos después. Marx decía, si la sociedad tal cual es, no contuviera, la capitalista, no contuviera oculta las condiciones materiales de producción y de circulación para una sociedad sin clases, todas las tentativas de hacerla estallar serían otras tantas quijotadas. Entonces, ¿fue una quijotada? Esa es la pregunta. ¿Fue una quijotada? Y yo creo que sí, que fue una quijotada. Pero ahí me estoy adelantando. Fue una quijotada, fue una espartaqueada. Espartaco, ¿qué más emotivo y con más razón tiene la revuelta de Espartaco? Que fue un ser histórico que existió, que no es un invento de Howard Fast. El tal Espartaco estuvo 3 años, puso en jaque al Imperio Romano, y fracasó. No podía no fracasar, porque no estaban dadas las condiciones para que muriera el esclavismo todavía. Y cuando él se puso a producir en esos pocos años que tuvo dando vuelta por toda Italia, no había otra forma de producir que poner esclavos. No se le ocurrió otra cosa que poner esclavos a producir. Ponía esclavos a los romanos que le habían puesto esclavos a él. Claro. Entonces, de alguna forma, el siglo XX fue una enorme espartaqueada de la humanidad, para decirlo de alguna forma, maravillosa, pero no tenía futuro. Ahora, 100 años después, nos empezamos a dar cuenta. Ahí viene el tema de que Lenin se enfrenta a la situación con las armas que le daba los círculos de lectura de Marx, etcétera, y con el marxismo que él dominaba, se enfrenta a una situación política que se va tornando favorable. Denme un partido revolucionario y daré vuelta a Rusia hasta sus cimientos. Y lo hizo. Y salta ahí la teoría del eslabón más débil, que parecía ser la más lógica de la teoría. Yo le llamo que es un atajo político. ¿Por qué? Y acá le tiro 2 frases, una de Gramsci y otra de Arismendi, que yo lo anotaba en la otra. Gramsci dice que se valoró la Revolución Rusa es una revolución contra el capital, contra el libro del capital, contra el capital. Yo creí que había sido una cosa mal decir, o una forma de decir, una ironía, una cosa, pero él fundamentaba. El capital era en Rusia más el libro de los burgueses que de los proletarios. Los bolcheviques habrán renunciado a alguna afirmación del capital, pero rescataron la esencia del pensamiento de Marx. Hay una voluntad social que engloba los hechos económicos y los adecuan a su voluntad, y esta voluntad se transforma en fuerza motriz de la economía misma. Las revoluciones crearon ellos mismas las condiciones de la realización de los ideales revolucionarios. Esto es muy parecida a la teoría del foco. Yo me pregunto, ¿el primer foquista fue Gramsci? Está bueno. Y Arismendi creo que me da la razón sin querer dármela a mí, no tenía. Es que además, Vanina, la teoría del foco en última instancia la crea un comunista, porque Che Guevara era comunista. Sí, bueno, el que la lleva a su máxima expresión era él. Y sí.
¿Y cómo era el otro? Aunque los hubo, anteriormente los Sí, hubo, claro. No, foquistas, los blanquistas eran foquistas, ¿no? Los blanquistas estaban para la acción directa. Sí, para la acción directa. y No sé que- si tenían una concepción como tal. Y que a partir de la misma se generarían condiciones para Me la parece revolución. más tirando al anarquismo de Anarco. aquella época, me está. parece Blanqui. Ujú. Dice Arismendi, Lenin en el retorno de la filosofía marxista a la tesis sobre Feuerbach reivindica el principio de actividad negado por el materialismo vulgar. Pero ese retorno no es solo o fundamentalmente filosófico, sino que es ante todo político. Es decir, encarna en la práctica revolucionaria de la clase obrera y en el desarrollo teórico de la necesidad del partido como una unidad de teoría, política y organización. Y yo estoy de acuerdo, la posibilidad política de hacer la revolución estaba ahí. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta que eso, nadie que lo valoró como un atajo, como que estamos adelantando el reloj de la historia. Por lo tanto, estamos haciendo la revolución, la única posible, la que hay que hacer, la socialista. Y eso hay que llevarlo adelante. Hubieron factores que ayudaron y que, bueno, el tema de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que el partido bolchevique y Lenin a la cabeza tiene una actitud muy, muy valiente, muy de principios, pero también aprovecha la oportunidad que me brinda Radio Sport, como decían los ciclistas antes. Entonces, estamos contra la guerra, la denunciamos como una guerra interimperialista, pero después que pasa y que está puesta ahí arriba, tratamos de hacer, inventamos un mecanismo que termina siendo el mecanismo de la revolución, los soviets. Juntamos a los obreros, a los soldados y a los campesinos. Y con eso marchamos adelante. Yo después de viejo me puse un poquito más tolerante con el tema de Bernstein y la socialdemocracia que de alguna manera traiciona a la internacional, a la segunda internacional, apoyando la guerra desde Alemania, desde Francia, desde Austria. Pero hay que considerar que se hacía muy difícil, porque cuando los momentos previos a la guerra y durante la guerra, esa gente, los alemanes y los prusianos, franceses, tenían el agresor, porque siempre es el agresor. El país siempre se defiende, todos los países se defienden, ninguno ataca, todos se defienden. La guerra es justa, y el que no esté en contra de la defensa de la patria es un traidor a la patria y merece la muerte. A eso hay que enfrentarse, y no era fácil. Pese, Daniela, que le recuerdo una cosa que intercambiamos ya en algún momento cuando investigábamos algo de August Bebel, otro socialdemócrata de la época. En 1870, August Bebel se opone al presupuesto de guerra a ser votado en el Parlamento, lo quitan del Parlamento y lo mandan 2 años preso. Después tiene actitudes y esto que cuenta usted es más adelante en la política de Bernstein. El otro día me enteraba que Bernstein era el secretario de Federico Engels. ¿Mira? Esa no la tenía. Esa no la tenía. No, y los los partidos socialdemócratas y socialistas de la época habían estado en contra de la guerra franco-prusiana. Sí, en aquel momento, con una actitud correcta, se habían opuesto a la guerra franco-prusiana, pero esta venía de tenía otro volumen y otra dimensión. Sí, totalmente. Pero era caro el precio que le hacían pagar los gobiernos cuando se oponían a la guerra en esa época. Claro. Sí, claro. Rosa Luxemburgo fue otra de las también muy combatida por oponerse a la guerra. Y creo que pasó cárcel también durante mucho tiempo. Sí, Rosa. Entonces, la guerra en el 14, en el 17 la revolución. Los soviets fueron un instrumento increíble. No sé
creo que en Hobsbawm he leído que había partidos comunistas que inventaban en Centroamérica, le ponían soviet a las organizaciones porque querían copiar aquello que no tiene nada que ver con los soviets rusos, que eran de soldados y de cosas que no estaban, pero seducía hasta la palabra. Claro. Soldados obreros y campesinos pobres, decía. Sí, Soldados obreros y campesinos pobres. Pero ahí se vino las invasiones de las fuerzas imperialistas de la época. Una vez hecha la revolución. Uh-huh. Y esos 3 años, que va del 17 al 20, 21, fueron muy duros, muy duros. Murieron millones, 6 millones se calcula, y se instauró por parte de Lenin el comunismo de guerra, que era terrible, porque aparte era incumplir lo prometido por el partido bolchevique, que era pan, paz, y me acuerdo lo otro, tierras. Sí, y ninguna de esas 3 cosas le pudo dar, ni paz, ni pan, ni tierras. Entonces, esos 3 años fueron terribles. La situación económica de la Rusia era peor que en la época del zar, y entonces ahí, en el año 21, aparece la NEP, la nueva política económica. Cosa que, yo qué sé, por lo menos yo me la hacía en la síntesis que me hacía yo en la época que pertenecía al Partido Comunista, en la década del 70 y todo eso, era que una especie de paso atrás para agarrar impulso, ¿no? Bueno, está. Pero fue mucho más que eso. Duró 7 años, duró bastante, 7 años, hasta el 28. O sea que ya se había muerto Lenin y seguía. Sí, Lenin muere en el 24. 24 creo. Uh-huh. Y ahí en el 28 recién, Pecu mediante no sé qué, Stalin, y aparece el socialismo forzoso se le llamó. Cosa que también rechina, porque el socialismo a prepo no resiste análisis dialéctico. Y en esos 7 años, ¿qué recuerda usted básicamente de lo que implica la NEP, la nueva política económica? Implica, yo encontré había una devolución de las tierras a los campesinos que se habían los kulaks, sí, que se habían a manos de los kulaks las tierras. Se habían colectivizado esas tierras, pero tenían muy baja producción, y por lo mismo se le devuelve a campesinos medios, creo, y pequeños campesinos. Lenin decía que igual no era peligroso porque todo el mundo decía, esto termina mal. Ajá. Esto termina privatizando y haciendo cosas que le da pie a que vuelva a renacer el capitalismo en cierne que había en aquella época. Y Lenin decía que no era peligroso porque el poder seguirá en manos de los obreros y campesinos, y los terratenientes capitalistas no recuperarán sus propiedades. Eso lo decía él. Uh-huh. Pero las medidas fueron medidas muy... Bueno, yo a García Linera, que no es santo de mi devoción... Inclusive las formas de koljoses y sovjoses. Eso es después. Eso es después, no es con la nueva... No. Perfecto. Porque ahí está el detalle. Bueno, si estamos tan mal como terminamos en el comunismo de guerra, que era todo a prepo, todo para los soldados, todo, y la gente se quedaba sin comer, hambruna, etcétera. Bueno, llegó el momento para hacer el socialismo de apuro y vamos arriba. Pero Lenin no había condiciones para empezar a crear una economía socialista en ese momento. Entonces, ¿qué opta? Por la comunidad capitalista, una nueva política económica. Entonces, de García Linera enumera cosas que yo no sé si son totalmente así, pero yo no tengo posibilidad de matizarla. Decía, impuestos se podían pagar con especies, cosa que facilitaba el pago de impuestos para los kulaks. El 85% de la industria estaba en manos privadas. Volvieron a manos privadas, el 85%. 85. Masivo despido de ferroviarios. No sé si ahora estarán en ese nivel.
Sí, ahora anda ahí, me parece. No, de repente un poco menos. Masivo despido de ferroviarios. Franca caída en el número de obreros textiles. Salarios atados a la productividad. Sindicatos que pierden el subsidio estatal. Concesiones en petróleo, minería, madera a privados. Esto parece más un relato de una economía neoliberal del siglo XXI. Eso dice Linera de la NEP. Él cuenta que pasó todo eso en esos 7 años. Sí, igual matiza en una parte que es lo que vos decías, que dice, Lenin prometió 4 cosas, 4 puntos, y el mismo Lenin dice, bueno, esto ahora no. Ahora no se puede. Le cuento, mi amigo trotskista ginebrino, me dice que una de las garantías de que todavía en la Unión Soviética puede haber algo de socialismo es que el 70% de las empresas está en manos del Estado. Sí, pero eso no es el único parámetro a tener en cuenta. Seguro, no, por supuesto. Porque el otro día leí que uno de los tigres de asiáticos, el 100, no me acuerdo cuál es, Saigón, no me acuerdo, Singapur, no recuerdo, que el 100% de las tierras son del Estado y no sé si el 80 o 70% de la industria también. Y industrias del Estado en el mundo capitalista también. Las empresas de seguro que estatizó, nacionalizó, no sé cómo llamarle, Obama en la crisis del 2008, siguen en manos del Estado. Sí. Todas las demás no, pero esas siguen en manos del Estado, porque dice que ninguno se animaría a negociar con ellas si no tiene respaldo directamente del Estado, porque ya demostraron de que se habían caído a pedazos y se rescataron. Y hay países de Europa en los cuales el desarrollo capitalista tiene mucho que ver con el tipo de reforma agraria que hicieron, posibilitando un capital originario y haciendo una distribución de la tierra que yo me enteraba a partir de un técnico agrícola hablando sobre el tema de Conaprole y cuáles podrían ser. Él decía, Conaprole como cooperativa y con todos los pequeños productores de tambo que se están fundiendo y haciendo esta empresa cooperativa una suerte de concentración de capital cada vez en menos manos, cada vez tiene menos de cooperativa y tiene más de grandes capitalistas en el directorio, de grandes capitalistas tamberos. O sea, gente que entró con 1.000 litros de producción y que hoy produce 100.000 litros. Entonces hacen como un copamiento, hacen un centralismo monopólico. Y él decía que esto justamente en Suiza, país capitalista riquísimo, que por supuesto tiene capitales provenientes de 1000 lados, pero en el tema de la producción láctea, con la cual hay una serie de derivados de industrias, de chocolate y todo lo demás suizo, dice que el tema de la distribución de la tierra son todos pequeños productores con no más de 60 hectáreas, y que eso es lo que garantiza de que justamente sea una industria sostenible y de ganancias. Y son la causa de por qué nunca va a haber un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Europa. Distintas Yo creo que los dos países, los dos centros, tanto Europa como el Mercosur, saben de sobra de hace 30 años que nunca va a haber, pero mientras sean viajes y vayan para acá y vengan para allá en primera clase, y no están apurados por decir, bueno, vamos a parar esta farsa. Pero está haciendo una farsa. Yo quisiera que usted me llevara acá en estos últimos minutos que nos quedan, dado el desarrollo que acaba de hacer de ciertos temas, los cuales implican o involucran hasta la pregunta que nos hacía el profesor. La posibilidad real de llevar a nivel nacional en un país, usted habló ahí del eslabón más débil, pero usted fundamentalmente hizo confluir dos cosas, que dijo que si no confluyen en forma medianamente armoniosa,
no se realiza el hecho revolucionario en sí. Renguea, tiene faltantes, no se puede producir. Me voy a esta pregunta. Lenin, como marxista, como continuador de las ideas del marxismo, de las ideas revolucionarias del marxismo, es el que, además de concretizar una revolución en un país dado, introduce elementos teóricos para que la revolución se concretice. Dice que tiene que haber una situación de crisis inédita. Dice que la gente tiene que tender como que en las manifestaciones a una violencia y un odio contra ese régimen que la oprime de dimensiones insólitas, y divide en dos categorías: condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Dice que el nivel de las condiciones subjetivas pasa por el nivel de organización y de conciencia que tiene la gente de poder abatir al sistema enemigo y poder sustituirlo con su propio poder organizado y colectivo. Evidentemente usted reseñó por qué de repente en la situación que se daba en la Rusia zarista se adolecía de determinadas condiciones para que esto ocurriese. Ahora, Lenin también dice, hay un momento en que las condiciones subjetivas se convierten en condiciones objetivas también. Entonces, si la fuerza de la conciencia de los contingentes obreros pudieran haber abatido toda esa situación de miseria, de atraso económico y todo lo demás en determinados plazos de tiempo, podrían haber creado una base material sobre la cual, digamos, no le digo que se hubiera tornado una Unión Soviética invencible, pero podría, porque las otras realidades del socialismo europeo son de hecho la llegada del ejército rojo liberador en combinación con los partisanos, son otra cosa, digamos. Hay avances, pero eso... Hay algunos lugares que llegaron el ejército rojo y no pasó nada. Y no pasó nada. Finlandia, por ejemplo. Bueno, pero en el hecho en ese sí, y dígame, y en cuanto, claro, a esta altura ya en lugar de un análisis lo quiero hacer magia o alquimia, ¿no? Pero haga lo posible. En cuanto estos mismos hechos históricos en la realización de una revolución se parecen a algunos de las épocas contemporáneas. En un minuto y contestar lo de la pregunta del profesor. No. Yo prometo que en la próxima, yo ahora entraba a un análisis que es así. Hegemonía, que es muy importante porque la hegemonía está escrito en Marx, en Lenin y en Gramsci, que todo el mundo habla de Gramsci como el inventor de la hegemonía, cosa que no es cierto, no inventó nada, pero fue el que lo dijo más claro, seguramente. Un Gramsci que me parece que es el Gramsci de las cuadernos de la cárcel, es un poco distinto al Gramsci que hablaba tipo foquista. Me parece que son Gramsci un poco distintos. Qué terrible la vida Gramsci, ¿no? La mayor parte de la vida de él en la cárcel, de su juventud. Sí. Dictadura del proletariado, para analizar. Hegemonía tiene mucho que ver con la dictadura del proletariado, porque ¿qué es la dictadura del proletariado? ¿Es posible la dictadura del proletariado? Grompone, el ingeniero Grompone, en su libro, el Marx ahora, Marx actual o algo así, dice, el renegado tenía razón, porque Kautsky, porque el partido bolchevique lo llamaba traidor y Lenin lo llamó renegado, porque decía que en un sistema así está el tema de la posibilidad de hacer un solo país. Y después el tema de la pregunta es que una de las cosas que yo voy a plantear un poco con los amigos trotskistas así, es que Stalin logró hacer un partido revolucionario y logró llevar adelante sus ideas hasta el 55 por lo menos.
del 30 al 55, o sea, como 20, 25 años estuvo todo digitado por él, digitado por él. Y ahí está la pregunta. ¿Fue una dictadura del proletariado, del partido del proletariado, de la dirección del partido del proletariado o de Stalin? Dejó la pregunta. Eso para la próxima. Contundente. Leo nos hace seña de que nos da unos minutitos más. Y usted que dice que en esos años, digamos, hubo una suerte de desarrollo que fue posible bajo la mano firme de Stalin para lo que fue el sovietismo, digamos, como desarrollo socialista. No, los primeros años después de que pasa la NEP, la crisis del 29, la Unión Soviética sale muy prestigiada, porque no fue tocada por eso. Porque de alguna forma, para decirlo en una frase, la crisis del 29 fue la primera crisis de superproducción a nivel imperialista, en fase imperialista. Entonces afectó a todo el mundo, menos a los países de economía centralizada, como se le llamaba. Entonces salieron prestigiados. Hubo un enorme desarrollo de fuerzas productivas en la Unión Soviética, terrible desarrollo de fuerzas productivas, que apuntaron, por ejemplo, a poner en el año 57 el Sputnik. Claro. Eso no fue casualidad. Ganar la carrera espacial. Ganar la carrera espacial, que después la empardó Estados Unidos, pero Sputnik, el otro Sputnik, la perra laica y el primer hombre en el espacio y la primera mujer en el espacio. Bueno, metemos a la perra laica en la nave marciana y nos vamos hasta el martes que viene. Gracias, Nicolás, gracias Daniel, gracias Leo, hasta el martes que viene. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.